Tenemos ahora este tema que es cáncer de esófago, también sumamente importante y relacionado mucho con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett. Yo soy el doctor Arnold Vega Valdés y soy gastroenterólogo clínico. De particularidades anatómicas en el cáncer de esófago, hay que recordar que el esófago es un tubo muscular que va a conectar la faringe con el estómago y su pared está formada por cuatro capas, una mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Este esófago no tiene serosa, característica muy importante que va a facilitar la diseminación rápida a estructuras vecinas en el cuello y en el mediastino. La mayoría de los pacientes que nos va a llegar con esta enfermedad nos va a comentar de un síntoma sumamente importante que es disfagia. Hay que recordar que disfagia es la dificultad para la deglución y tenemos disfagia esofágica, que es la inferior o la baja, y tenemos la disfagia alta, que es la disfagia normalmente orofaringea, es decir, el paciente tiene dificultad para la deglución. Entonces tenemos este paciente que nos va a llegar con este síntoma pivote sumamente importante que es disfagia. Pero normalmente este paciente con disfagia, cuando tiene datos de alarma, o sea, cuando hay que pensar en algo malo, en un cáncer, está perdiendo peso. Un paciente que nos dice, estoy perdiendo peso y desde hace algunos meses me cuesta trabajo deglutir o siento que la comida se me queda pegada y se va a señalar el tórax. Y tal vez, o puede ser que sí, puede ser que no, nos diga que le duele al deglutir. Bueno, hay que hacer algunos estudios adicionales. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer de esófago? Es el octavo cáncer más frecuente en todo el mundo. Es el sexto lugar dentro de los de origen gastrointestinal, el 1% de todos los cánceres, pero es la sexta causa de muerte por cáncer en todo el mundo. O sea, a pesar de ser el 1%, es el sexto en mortalidad, el 1% en frecuencia y es de los más mortales. Es más frecuente en hombres, de 3 a 6 hombres por cada mujer. La edad de presentación es a los 65 años y normalmente la edad de muerte es a los 69. Tenemos dos fenotipos, dos grandes fenotipos de cáncer esofágico, que es el adenocarcinoma, que es el superior, que le da a la población occidental normalmente, y tenemos el carcinoma de células escamosas, que es normalmente a China y el este de África. Entonces tenemos que el 95% va a ser estos dos grandes fenotipos, adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas, y el otro 5% van a ser cáncer más raro. Primero es el carcinoma de células escamosas o el epidermoide, y como les comento, esto es más de Asia y el este de China, el este de África, perdón. Este se le conoce como el llamado cinturón del cáncer de esófago y es esa región del mundo. Este tipo de cáncer es más probable que se localice cerca de la bifurcación traqueal, es decir, en el tercio medio del esófago normalmente, y tiene tendencia a la propagación linfática asociado a un peor pronóstico. El carcinoma de células escamosas normalmente es el tercio medio y el tercio proximal, son el 50% de los casos, y una pequeña parte es el tercio distal, como el adenocarcinoma que vamos a ver previamente. En este carcinoma de células escamosas pueden encontrarse pólipos pequeños, epitelio denudado o placas, y es más frecuente en la raza negra y en la asiática. ¿Qué vamos a encontrar en la endoscopía? Lo que les comentaba de placas o tea denudada es lo que se va a encontrar aquí en esta endoscopía como si fuera áreas friables. Esto que se ve como pequeños nódulos, pequeñas lesiones, cuando pasa el endoscopio puede sangrar. Esto lo hace un tejido friable y que pues no debería de existir, no se debería de ver así. Esto es el tercio medio de esófago. En general va a surgir de pequeñas lesiones, que son estas, si ustedes observan, son planas, no son aún un pólipo, parecen sésiles, planas, en un epitelio desnudo o en placas. Pueden ser lesiones sutiles y se pueden perder también fácilmente en la endoscopia. Y ahora tenemos el otro fenotipo que es el adenocarcinoma, es de la población occidental y también es una enfermedad sumamente agresiva. Está creciendo mucho en esta parte del mundo y la supervivencia de estos pacientes es menor al 20% a 5 años. Los factores de riesgo para este tipo de cáncer es la enfermedad por el tubo gastroesofágico y por eso la trascendencia de conocer ERGE. Y este esófago con reflujo puede evolucionar a esófago de Barrett y el esófago de Barrett, al ser una lesión preneoplásica, va a evolucionar a este tipo de cáncer, que es el adenocarcinoma. Entre los pacientes con esófago de Barrett, el riesgo de desarrollar el adenocarcinoma esofágico aumenta al menos 30 veces que el de la población general.
El adenocarcinoma normalmente es del tercio distal, lo que se refiere a la unión esófago-gástrica, y se va a asociar con una evidencia endoscópica de esófago de Barrett. Y este adenocarcinoma que surge del esófago de Barrett puede presentarse como una úlcera, un nódulo, un patrón mucoso alterado o incluso en un paciente que se vea únicamente el Barrett, sin ninguna otra lesión agregada. El otro 5%, las otras estirpes histológicas, otros tipos de tumor esofágico. Los principales factores de riesgo para el carcinoma epidermoide o el escamoso es el tabaquismo y el alcohol. Hay que recordar que se da más a pacientes asiáticos o de ascendencia africana. Algunos déficits nutritivos, hipovitaminosis, la acalasia, que es un trastorno motor esofágico, sí esófago de Barrett, pero en menor medida, lesiones por cáusticos, es decir, los pacientes con quemaduras por cáusticos, síndrome de Plummer-Vinson y cáncer de cabeza y cuello. Y tenemos a los pacientes con adenocarcinoma, que es el cáncer esofágico, cuyo principal factor de riesgo es el esófago de Barrett, la obesidad, la infección por el Helicobacter pylori, recuerden que es protector, el sexo masculino, como ya les había comentado, alteraciones en la dieta, tabaquismo y un estadio socioeconómico bajo. Ambos, cáncer, el escamoso y el adenocarcinoma, van a hacer una serie de mutaciones y de alteraciones cromosomales que van a llegar a estos dos grandes fenotipos. Considerar, en el caso del carcinoma de células, se relaciona mucho al alcohol, al tabaco y a la elevación de la temperatura. Es decir, consumir bebidas calientes sí se relaciona con el de células escamosas en esta población susceptible con estas mutaciones. Y en los pacientes que tengan el adenocarcinoma esofágico, el fenotipo inferior, son los pacientes que tienen reflujo, obviamente con igual estas alteraciones cromosómicas. Tenemos factores protectores, no todo es malo, y tenemos a las estatinas que nos van a proteger, a los AINES, a la aspirina y al Helicobacter pylori. Lamentablemente aún no hay tratamientos profilácticos que nos digan, tómate este tratamiento de aspirina o de AINES o de estatina que te protejas de cáncer de esófago. El Helicobacter pylori es lo único que tenemos prácticamente todos y sí nos está protegiendo de cáncer esofágico relativamente o en teoría, pero nos está afectando a alguno llevar a cáncer gástrico. Entonces, tampoco es tan bueno. Las manifestaciones clínicas del cáncer esofágico, sea cual sea de los dos fenotipos, de los dos tipos histológicos, es que en general es un cáncer asintomático. El paciente cuando va a llegar con nosotros va a llegar en una etapa avanzada, lamentablemente, porque la disfagia ya es en etapas avanzadas. Síntomas, es la deglución, disnea, fístulas traqueosofágicas y tos, ingulto o disfonía. La gran mayoría, como les comento, se va a presentar con síntomas de enfermedad avanzada y solo el 25% de la enfermedad va a ser locorregional. Esto lo opciones de tratamiento eficaces. La diseminación linfática es muy importante en estos dos tipos de cáncer, sobre todo en las famosas. Y los principales sitios de metástasis que hacen pues suprarrenales y hueso. El adenocarcinoma normalmente afecta los sitios intraabdominales. Hay que recordar que el adenocarcinoma inferior también afecta el peritoneo, es decir, afecta la parte de abajo, y el de células escamosas, al ser una localización más superior del tercio medio y del tercio superior, afecta las metástasis intratorácicas. Vemos esta tomografía contrastada donde se observa aquí, pueden ver la T, que es de tumor, y se ve, pues es un tumor sumamente grande en el esófago. Hay que considerar que el tamaño del esófago pues, debería estar prácticamente colapsado en esta tomografía, y aquí se observa una T, el tumor muy grande, y tenemos un área de metástasis, en este caso una metástasis a nivel de la glándula hepática, que es donde normalmente los adenocarcinomas, que son de tercio inferior, suelen causar problemas. El diagnóstico, pues es endoscópico,
Como les había comentado, puede observarse con mucosas friables, áreas denudadas, áreas pálidas, áreas nodulares, planas, o puede ser ulceroso, estenótico. Aquí está disminuyendo la luz del esófago en un tercio medio. No franquea, obviamente, el endoscopio no puede pasar por aquí, o el riesgo de que sangre o de perforación es grande. Y aquí tenemos otras lesiones que hay que tomarles biopsia y muy probablemente una de estas iba a salir maligna. Tenemos aquí otra imagen de un tumor esofágico de tercio medio. Entonces aquí tendríamos que ver obviamente los factores de riesgo del paciente, pero este está cerrando la luz. Muy probablemente, incluso aquí, pareciera que tiene restos de comida. Muy probablemente este paciente tiene disfagia. Y tenemos a los pacientes con tumoraciones del tercio distal de esófago. Si ustedes observan en la imagen superior izquierda, tenemos lesiones que no tal cual es un pólipo, pero sí son planas, son lesiones sésiles. Entonces, a esas lesiones, en teoría, les debemos tomar biopsias para ver que no haya. Pareciera ser que es un esófago, pareciera ser un esófago de Barrett, y ese esófago de Barrett hay que tomarle lesiones, recuerden, de los nódulos o de las lesiones planas que nos parezcan sospechosas, aparte del protocolo de Seattle. Y en algunas otras imágenes por endoscopía, que se llama imagen de banda estrecha, delimita muy bien los vasos sanguíneos, podemos observar que hay áreas aún más afectadas. ¿Cuántas biopsias? He encontrado que el número de biopsias necesarias para encontrar con mayor sensibilidad las neoplasias son 7 biopsias esofágicas con una sensibilidad del 98%. Hay que estadificarlo, pero previo a esto, previo a estadificar con el TNM, me gustaría que conocieran esta clasificación que se llama la clasificación de Seward. Esta clasificación es vieja, pero es muy importante, porque sobre todo en los tumores esofágicos distales, es decir, en los cánceres distales de esófago, se puede confundir entre es esófago o es estómago, o es unión esófago-gástrica, y por eso está este tipo de clasificación. Esta clasificación, lo más importante que hay que saber es que los tipo 2, tipo 3, se tratan como un tumor gástrico ya. ¿Y esto por qué es importante? Porque no es lo mismo para el oncólogo que le quites esta parte del estómago, que no a que la respetes. O sea, esta clasificación prácticamente lo que te está diciendo es que lo van a operar como un tumor esofágico, como un tumor gástrico. Y pues es útil para con fines terapéuticos. Tenemos la clasificación TNM, que es tumor, que nos va a medir la profundidad del tumor. N, que es de nódulo, los ganglios linfáticos, que es la principal o el principal factor pronóstico de estos pacientes. Y la M de metástasis. Una enfermedad o un cáncer locorregional es el estadio 1 a 3 y un cáncer metastásico pues ya es etapa 4. La estadificación nos va a ayudar mucho el ultrasonido endoscópico, sobre todo para ver lo regional, lo local. El ultrasonido endoscópico es un método diagnóstico, literalmente se le pone una herramienta especial, un transductor al endoscopio y hace ultrasonidos. ¿Y para qué quiero hacer un ultrasonido endoscópico de estas lesiones? Para ver la profundidad de las capas que están afectadas e incluso algunos ganglios linfáticos se pueden ver a través de este método diagnóstico. Vamos a ver las metástasis a distancia con tomografía o con PET. Tenemos un ultrasonido endoscópico. Si ustedes observan la imagen de la izquierda, tenemos una lesión como a las 11 del reloj. Aquí está. Y el ultrasonido endoscópico nos puede decir cuál es la profundidad en capas, obviamente endoscópicas, histológicas, que nos está afectando. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues para fines terapéuticos y pronósticos. Igual, en esta imagen nos podemos ver la profundidad de las capas que están afectadas en las tumoraciones. Y otra importante ventaja es que el ultrasonido endoscópico nos sirve o nos puede ayudar a tomar biopsias, sobre todo con aguja fina, de los ganglios linfáticos que podrían estar afectados proximales a la lesión. La tomografía computarizada normalmente nos va a ayudar para ver áreas de metástasis. Tiene que ser contrastada de preferencia. Hay que recordar que las metástasis son a glándulas suprarrenales, pueden ser a hueso, pueden ser a hígado, y también nos va a ayudar la tomografía por emisión de positrones, sobre todo para ver metástasis en el tratamiento de quimio. Nos va a ayudar mucho en el tratamiento de la quimioterapia. Los diagnósticos diferenciales en un paciente que tenga disfagia,
hay que considerar los pacientes que tengan estenosis no maligna. O sea, es decir, ¿qué significa esta diapositiva? Que no todos los pacientes que tengan disfagia van a ser cáncer. Tenemos pacientes que van a tener dificultad para la deglución o sensación de alimento pegado y van a tener una estenosis, pero no necesariamente maligna. Puede ser usuario de AINES crónico, por eso se le hizo una estenosis péptica. Puede ser usuario de fosfonatos o de algún otro medicamento. Tenemos también los pacientes con calasia que nos van a referir disfagia, sensación de alimento pegado, no van a poder deglutir bien porque tienen acalasia y no necesariamente es cáncer. También tenemos pacientes con trastornos de la motilidad esofágica que nos van a decir que no pueden deglutir o que tienen alimento pegado, sensación de alimento pegado, y es porque tienen trastornos en la motilidad, anillos y esofagitis de otras causas. También tenemos dentro de los diagnósticos diferenciales, pero ahora de tumores del estroma gastrointestinal, los de músculo liso, los tumores de músculo liso y las neoplasias neuroendocrinas. Y el tratamiento. El tratamiento está basado en 3 pilares, que es el endoscópico o quirúrgico, si el paciente tiene suerte, la radio y la quimioterapia. Los principios de cirugía es que normalmente el paciente que es candidato a cirugía tiene un mejor pronóstico, porque si es candidato, muy probablemente tiene un cáncer esofágico resecable, o tal vez que puede ser alcanzable con quimio y radio. Se le pueden hacer muchos tipos de abordaje dependiendo, como les había comentado, de la clasificación de Siewert-Stein, si es un cáncer del esófago distal, un cáncer propiamente del cardias o un cáncer ya del fondo y de la curvatura menor, y dependiendo de eso, el cirujano oncólogo le va a hacer tipos de abordaje. También hay modalidad combinada, que es con quimio, radio y quirúrgico. Y tenemos también el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico es algo novedoso, puede ser con fines curativos versus paliativos. Normalmente al paciente se le delimita el área lesionada con una sustancia. Ya que se delimitó el área lesionada, se hace una resección con un asa y se quita la lesión. Esto, como les comento, en el mejor de los casos puede ser curativo. Tenemos ahí un ejemplo. También se puede realizar ablación con radiofrecuencia, que, como les comentaba, en esófago de Barrett es sumamente bueno para destruir células malignas. El objetivo es destruir el tejido residual maligno o premaligno para prevenir las recurrencias. Tenemos la radioterapia, que puede ser externa, interna, que normalmente ya es pacientes que incluyen afectación a ganglios linfáticos. Tenemos la quimioterapia, que ya es algo más sistémico, puede sumarse a la radio y a la cirugía. Y pues normalmente un paciente que se expone a radio y quimioterapia a nivel por un cáncer esofágico significa que ya es una enfermedad diseminada y que el pronóstico no es bueno. ¿Qué, qué es esto de dilatación esofágica? Bueno, esto de dilatación esofágica es normalmente pacientes que tienen estenosis. Los pacientes que tienen estenosis esofágica obviamente van a tener disfagia, no va a ser una buena calidad de vida, no se van a poder alimentar. Entonces, el objetivo de dilatarles el esófago es precisamente eso, aliviar la disfagia para mejorar la ingesta de alimentos, y pues normalmente es paliativo, es para reducir los síntomas. Se le colocan stents al paciente a lo largo del esófago, como pueden ver aquí, paliativo de la disfagia en un paciente con adenocarcinoma de la unión esofagogástrica. Es un stent, pues, para que el paciente pueda tolerar un poco mejor los alimentos. ¿Cuáles son las complicaciones en general de este cáncer y del tratamiento de cáncer? Estos pacientes tienen más pronóstico porque, aparte del subtipo histológico, de lo agresivo del cáncer, es que desarrollan fístulas, se puede perforar, obviamente tienen hemorragias frecuentes. El principal factor pronóstico de pacientes con cáncer de esófago, en general el adenocarcinoma, es la N, los ganglios linfáticos que estén invadidos. Entre más el cáncer, mayor la probabilidad de tener metástasis a ganglios. Obviamente un paciente con afectación transmural, la probabilidad de que desarrolle metástasis a ganglios pues va en aumento. No olvidar que estos pacientes se tienen que alimentar porque tienen estenosis, tienen disminución de la luz, muchos de ellos. Entonces, por eso la importancia de las dilataciones. Hay que controlarles el dolor. Con patología, pues el pronóstico prácticamente, pues sumamente pobre. El pronóstico es muy malo, a 5 años sobrevive menos del 20%,
y aunque se les realice esopectomía, sigue siendo del 15 al 40%. El pronóstico es también malo. La enfermedad localizada y metástasis a distancia es una enfermedad localizada tiene una mortalidad del 45% y las metástasis a distancia únicamente sobrevive el 4%. Es una de las neoplasias malignas más mortales, como les comenté, muy agresivo, suele diagnosticarse en estadios avanzados, por lo mismo que el paciente tal vez tenga un reflujo de larga evolución, no se le hizo un tamizaje o él no acudió. No se ha encontrado ningún programa aún de detección precoz, ningún screening. Por eso es importante que nosotros detectemos sobre todo al adenocarcinoma, que es el que más está en la población occidental. ¿Cuáles son los factores de riesgo de adenocarcinoma? Pues es un paciente que tal vez tuvo esófago de Barrett y tal vez en su momento fue una enfermedad por reflujo gastroesofágica con esofagitis, pero si vemos los factores de riesgo son los mismos. Es un paciente hombre, aproximadamente empezó a los 50 o tal vez antes, blanco, obeso, tal vez fue fumador, tal vez fue bebedor, que tenía malos hábitos, era sedentario, y todo esto es una cascada de esofagitis, Barrett es metaplasia, de metaplasia evoluciona a displasia, y vean que todo fue una cascada. Entonces, a pesar de todo esto que ya vimos, no hay un programa. Por eso el programa que ustedes tienen que implementar es identificar a esos, sobre todo hombres, que tengan esos factores de riesgo para precisamente que no llegue a cáncer esofágico. Todos esos hombres con reflujo. Muchos cánceres de esófago son irresectables y más de la mitad de los pacientes que son tratados con intención curativa van a tener recurrencia del tumor. A pesar de eso, se comenta que ha mejorado significativamente la supervivencia en los que sí son candidatos a que sean quirúrgicos.